Imaginad esto. Habláis un idioma con más de 500 millones de personas en todo el mundo, una lengua viva que bulle con un vocabulario que supera las 100.000 palabras, capaz de describir desde la belleza más etérea hasta la tecnología más compleja. Pues bien, incluso en esta maravillosa danza de palabras, los propios hablantes nativos caemos una y otra vez en los mismos errores. Parece increíble, ¿verdad? ¿Cómo es posible que con una lengua tan rica y nuestra, sigamos tropezando en las mismas 3 palabras una y otra vez, convirtiéndolas en las campeonas indiscutibles de la mala pronunciación en España? Preparad vuestros oídos, porque lo que vais a escuchar es realmente insólito. El castellano es un idioma glorioso, vibrante y en constante evolución, que se extiende por los 5 continentes y que une a comunidades enteras. Pero su riqueza, a veces, es también su trampa. Ni siquiera quienes lo tenemos como lengua materna estamos libres de cometer deslices, de enredarnos en sus propias normas y excepciones. En ocasiones, se trata de fallos gramaticales de esos que nos hacen fruncir el ceño, otras veces, de expresiones que hemos heredado de nuestro entorno familiar o social, y que repetimos sin pensar, casi por inercia. Pero lo más curioso de todo, lo verdaderamente insólito, es que muchas de estas meteduras de pata provienen de palabras que hemos escuchado mal durante años y años, y que acabamos adoptando como correctas, sin el menor atisbo de duda. Y es aquí donde entran nuestras 3 protagonistas de hoy. 3 palabras que se han ganado un dudoso honor. El de ser las peor pronunciadas, o al menos, las que más confusión generan entre los españoles. Son estas: prever, friegasuelos y surrealista. Pero, ¿por qué estas palabras en concreto se pronuncian tan mal? ¿Qué misterio lingüístico se esconde detrás de su recurrente deformación? Y lo más importante, ¿cuál es la forma correcta de utilizarlas para no caer en el abismo del error? Vamos a destapar todos los secretos. Muchos se preguntan cómo es posible que los propios españoles, con nuestra lengua como bandera, cometamos semejantes errores. Pues bien, los lingüistas, esos Sherlock Holmes del lenguaje, apuntan a una serie de razones fascinantes. Una de las que tiene más peso es la influencia social. Imaginad a un niño, o incluso a un adulto, escuchando una y otra vez una forma incorrecta en su casa, en el colegio, en la televisión. Esa forma se interioriza, se normaliza, y se repite sin cuestionarla, creyendo que es la auténtica y correcta. Es el poder del hábito y de la imitación, un verdadero virus lingüístico que se propaga sigilosamente. Luego está la analogía, un fenómeno que suena a algo complejo pero que es sorprendentemente sencillo y, a la vez, devastador. Se define como el hecho de modificar un término para que encaje con un patrón conocido, con algo que nos resulta familiar y lógico. Nuestra mente, en su afán por simplificar, busca atajos y a veces crea caminos erróneos. Si hay un verbo que se conjuga de cierta manera, tendemos a aplicar esa misma lógica a otro que se le parece, aunque no tenga nada que ver. Y finalmente, no podemos olvidar que la lengua es un ser vivo. Cambia, evoluciona, se adapta. Y en ese proceso, en ocasiones, los hablantes, tratando de mejorar o incluso de hacer más clara una determinada palabra, terminan deformándola de maneras insospechadas. Es como si quisiéramos arreglar una obra de arte y acabáramos creando una completamente distinta. Y ahora, a por las campeonas. Asterisco asterisco, prever asterisco asterisco de todas las palabras en castellano que pronunciamos mal. Prever, se lleva la medalla de oro. Es la reina de la confusión, el Everest de los errores. El fallo más extendido, una verdadera plaga, es decir o escribir, prever, como si el verbo llevase 2 vocales seguidas, como si esa doble e fuera absolutamente necesaria. Pero la realidad, amigos, es mucho más sencilla y, para algunos, más frustrante. Prever proviene del latín asterisco praevidere asterisco, que significa, literalmente, ver con anticipación. Su estructura es idéntica a la de otros verbos compuestos con el prefijo pre, como predecir, preestablecer o prejuiciar. ¿Verdad que a nadie se le ocurriría decir predecir con doble e o preestablecer? Pues con prever ocurre lo mismo. El hecho de añadir una vocal extra, esa e fantasmal que aparece de la nada, responde a un fenómeno que la RAE, con su habitual precisión, denomina hipercorrección. Es decir, intentamos corregir algo que creemos incorrecto, pero que en realidad ya era correcto desde el principio. Es como intentar arreglar un reloj que funciona perfectamente, y acabamos estropeándolo. Prever significa ver algo con anticipación, conjeturar algo futuro, o disponer lo necesario para futuras contingencias. Y aquí viene la clave.
Es un verbo irregular que se conjuga como ver. Sí, lo habéis oído bien. Se conjuga exactamente igual que el verbo ver. Si conjugamos ver, decimos él ve, él vio, viendo. Pues con prever ocurre lo mismo. Son correctas formas como prevé, previó o previendo. La RAE lo deja claro. Es incorrecta la grafía asterisco prever asterisco, debida al cruce con asterisco proveer asterisco suministrar asterisco, así como formas derivadas de ella. Asterisco prevé asterisco preveyó asterisco preveyendo asterisco, etc. Aquí está el origen de la gran confusión. El verbo proveer, que sí lleva doble e y se refiere a suministrar algo, a abastecer. Nuestra mente, en su afán por asociar y simplificar, mezcla ambos verbos y nos juega una mala pasada. Recordad entonces, prever, solo lleva una e después de la b, y se conjuga, sin más misterio, como ver. Si alguien dice que prevé algo, en realidad está cometiendo una de las faltas más extendidas de nuestro idioma. Una insólita paradoja para un hablante nativo. Friegasuelos la segunda palabra en nuestro podio de los errores lingüísticos es friegasuelos. Aquí la confusión es comprensible, casi poética, porque tiene que ver con uno de los verbos más rebeldes y caprichosos del castellano, fregar. Muchas personas la pronuncian o escriben como fregasuelos, como si fuera un derivado directo y lineal del infinitivo fregar. Y es que el verbo fregar es una caja de sorpresas. En la primera persona del presente de indicativo decimos yo friego, con esa ay que aparece como por arte de magia. Pero luego, en el infinitivo, tenemos la raíz fregar con e. Este vaivén entre la a y la e es lo que los lingüistas llaman alternancia vocálica o diptongación, y es una característica propia de muchos verbos en español. Lo insólito es que este baile de vocales acaba trasladándose al sustantivo que designa ese producto tan común en nuestros hogares. La RAE lo explica con su habitual claridad. Es friegasuelos. Los compuestos de este tipo adoptan en su primer elemento la forma de la tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo, en este caso, friega. Es decir, al construir la palabra compuesta, no cogemos la raíz del infinitivo, fregar, sino la forma que toma el verbo cuando decimos, él, ella friega. Pasa igual que con salvavidas, que viene de salvavidas, no de salvar vidas. O con lavavajillas, de lavavajillas. Así que la próxima vez que vayáis a la droguería o que pidáis a alguien que limpie el suelo, recordad que lo correcto es pedir friegasuelos. No, fregasuelos, es un pequeño detalle, sí, pero un detalle que marca la diferencia entre un uso correcto y uno que, aunque extendido, es realmente insólito. Una curiosidad más que nos demuestra lo complejas y a veces ilógicas que pueden ser las reglas de nuestro propio idioma. Surrealista y llegamos al tercer gran error, uno que es especialmente curioso y hasta un poco poético. Hablamos de surrealista. Aquí el lapsus es un viaje a las profundidades de la etimología y a la influencia de otras lenguas. Mucha gente dice o escribe subrealista en lugar de surrealista. Y, a primera vista, parece tener una lógica aplastante, ¿verdad? Si algo es irreal o por debajo de la realidad, no debería llevar el prefijo sub, como en subterráneo o submarino. Pues no, amigos, en este caso, la lógica nos engaña. Este error tiene que ver con la falsa percepción de que el prefijo es sub, cuando en realidad se trata de sur. ¿Y de dónde viene ese sur tan particular? Pues viene del francés, directamente de la palabra asterisco surrealismo asterisco. Este término fue acuñado por el mismísimo André Breton en su famoso manifiesto de 1924, que dio origen a todo un movimiento artístico y literario. El prefijo francés asterisco sur asterisco significa sobre, o, por encima de. Así que asterisco surrealismo asterisco no significaba, por debajo de la realidad, sino, por encima de la realidad, más allá de lo real. El surrealismo, en esencia, busca sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y lo onírico mediante la expresión automática del pensamiento o del subconsciente. Es una maravillosa explosión de lo inaudito que desafía la lógica, igual que esta palabra desafía nuestra intuición lingüística. La RAE lo confirma, tanto con el significado de irracional o absurdo, como con el de perteneciente o relativo al surrealismo. El diccionario de la lengua española indica que lo adecuado es escribirlo con doble R,
surrealista. La grafía con bi, bastante extendida, puede deberse a la confusión del prefijo francés asterisco sur asterisco, asterisco sobre asterisco, con el prefijo asterisco sub asterisco, asterisco bajo asterisco, asterisco debajo de asterisco. Así que la próxima vez que estéis describiendo algo increíblemente extraño, algo digno de un cuadro de Dalí o de un poema de Lorca, recordad que es surrealista, con CIR, no subrealista. Es un tributo a la historia del arte y a la riqueza de las influencias lingüísticas que han moldeado nuestro castellano. Una palabra que es un pequeño portal a la historia de las vanguardias. Pero estas tres palabras en castellano, aunque especialmente llamativas por su recurrencia en el error, no son las únicas con las que tropezamos. El español, en su vastedad, es un campo minado de trampas para los desprevenidos, incluso para los más avezados. Existen decenas de términos que se pronuncian y escriben mal, a veces por pura costumbre, otras por una lógica mal aplicada. ¿Cuántas veces hemos oído discreción en lugar de discreción? Esa doble K que aparece de la nada, quizá por analogía con palabras como dirección o acción. La discreción es una cualidad, una actitud de prudencia, y no necesita esa K extra para ser lo que es. ¿O qué decir de idiosincrasia? Una palabra que describe las características distintivas de un individuo o de una cultura. ¿Con cuánta frecuencia se transforma en idiosincrasia, añadiéndole una K que no le pertenece, distorsionando su esencia? Y la lista de errores comunes es realmente insólita. ¿Recordáis la aerolínea? Cuando lo correcto es aerolínea, o la mítica concreta, en lugar de la deliciosa croqueta. Un error tan común que casi ha ganado carta de naturaleza en algunas mesas. ¿Y qué me decís de toalla, por toalla, o murciélago, en vez del enigmático murciélago? Estos ejemplos, aparentemente pequeños, demuestran cómo la fonética popular y la analogía pueden moldear y, a veces, deformar las palabras más allá de su origen o su uso correcto. También son comunes los fallos con las palabras homófonas, esos términos que suenan igual pero que se escriben de forma diferente y tienen significados distintos. Aquí el castellano nos pone a prueba con verdaderos acertijos. Pensemos en haber y haber con a preposición y ver verbo, se usa cuando miramos o esperamos algo. A ver si llegamos a tiempo, o vamos a ver la película. Pero haber con y va es un verbo auxiliar o un sustantivo. Tiene que haber una solución, o ha de haber pasado algo. Son mundos completamente distintos que suenan igual, y que nos confunden una y otra vez. Y luego está el trío calavera. Ahí, y ahí, con intermedia y tilde, es un adverbio de lugar que nos señala una posición. El libro está ahí, en la estantería. Ahí, del verbo haber, nos indica existencia. Hay mucha gente en la plaza. Y ahí, esa interjección que surge de un grito de dolor, de sorpresa o de queja. ¡Ay, qué dolor! Tres formas que comparten un mismo sonido pero que habitan en universos gramaticales distintos, y que nos hacen sudar tinta a la hora de escribirlas. En definitiva, el castellano es un idioma vivo, en constante movimiento, y sus misterios son tan fascinantes como sus reglas. Lo que hoy es un error, mañana podría ser una forma aceptada si se extiende lo suficiente. Pero por ahora, y para mantener la coherencia y la belleza de nuestra lengua, es importante conocer y reconocer estas meteduras de pata. Así que la próxima vez que escuchéis a alguien decir, breve, fregasuelos, o surrealista, recordad que estáis ante un caso de realmente insólito. Y ahora vosotros, a seguir disfrutando de las maravillas de nuestro idioma, sin miedo a equivocarse, pero siempre con la curiosidad de aprender.